Continuamos con mucho más en la revista Acción 10 en la mañana. Abrimos nuestro espacio de consulta con el especialista para hablar sobre un tema de suma importancia para toda la ciudadanía nicaragüense. Hablamos sobre la espondiloartrosis, un término que hace referencia al desgaste de los huesos, precisamente en el área de la columna. Me encuentro del Centro Profesional de Fisioterapia. No me encuentro solo, me encuentro con la doctora María Alejandra Pichardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es médico especialista en medicina regenerativa. Doctora, gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer siempre compartir con usted este tipo de conocimientos de la medicina alternativa y darle solución a los pacientes sobre sus problemas en general. Bueno, como hiciste en la introducción, la espondiloartrosis es una enfermedad que se conoce como la artrosis de la vértebra o de la columna o el desgaste de la columna. Es una enfermedad bastante común, especialmente en los adultos mayores, cuando ya pasamos los 50 años. Dado a los factores y al tipo de vida y carga que tuvimos, vamos a padecer. Es muy natural, casi el 90% de las personas tienen esta enfermedad, pero no en todas va a dar manifestación clínica. Doctora, háblenos acerca de qué podría causar la espondiloartrosis. Ok, para que entendamos un poquito más, vamos a ver en la columna. Esta es una columna normal, natural. En ella tenemos el componente vértebra, cartílago, vértebra. En el paso del tiempo, este cartílago que va en medio de las dos vértebras se va aplastando, se va dañando, y a esto es lo que se le conoce como espondiloartrosis, cuando ya las vértebras ya no tienen este cartílago. Esto puede ser debido al tipo de trabajo que tuvimos, algún tipo postural, herencia, peso sobre todo. Cuando la persona es muy obesa o tiene obesidad mórbida, obviamente nuestra columna es la que sufre. Al perder el componente cartilaginoso, nuestras vértebras van a chocar entre sí. Esto va a provocar que se pierda el espacio y tengamos ya sea pinzamiento o tengamos, roce entre huesitos, lo que nos va a dar el signo principal de esta enfermedad, que es el dolor en la espalda. Doctora, ¿cómo podríamos diagnosticar la espondiloartrosis? ¿Cómo sabemos que esta enfermedad ataca a nuestro cuerpo? Ok, el síntoma principal o el signo principal de una espondiloartrosis es el dolor en la espalda. El paciente llega y te dice, yo tengo meses, años, incluso no sé cuándo empezó el dolor, pero me duele la espalda. Además de que hay dolor en la espalda, estoy empezando a percibir que tengo hormigueos en en mis miembros, ya sean superior o inferior, empiezan a tener calambre, adormecimientos, y obviamente esto va empeorando en el tiempo. Uno, para diferenciarlo del resto de enfermedades que tienen que ver con la columna, tenemos que mandar una radiografía y de esta manera evaluar si hay desgaste, pinzamiento o herniaciones en la columna y poder darle al paciente una respuesta a su problema. Doctora, háblenos acerca de la tomografía computarizada. ¿En qué consiste? Ok. Como te estaba explicando, la única manera de diferenciarlo o dar un diagnóstico ya exacto es haciendo una radiografía, tomografía, una resonancia que me diga cómo está la anatomía de esta columna. Pero también no tenemos que ir con la clínica. Hay muchísimos pacientes que no tienen ningún síntoma, no tienen ningún malestar. Nosotros mandamos radiografía y de repente tienen artrosis en la columna. Esto también es muy común. El problema de esto es que es silencioso, el paciente no se da cuenta que tiene la enfermedad y va empeorando y al final la sintomatología aparece de un solo. Entonces, la única manera de poder detectar una espondiloartrosis o un desgaste de columna es con un medio físico, ya sea radiografía, tomografía, etcétera, que me enseñe cómo está la anatomía de la columna. ¿Existe la tomografía computarizada, doctora? Exactamente, la tomografía, la resonancia obviamente son mucho más sensibles, nos dicen mucho más allá dónde está la lesión, pero igual no todos los pacientes son candidatos de este tipo de exámenes, así que el médico va a determinar qué necesita para poder dar un diagnóstico asertivo de lo que tenemos. Doctora, para tratar esta enfermedad, ¿cuáles son las alternativas que nos ofrece la medicina? No todos los pacientes son quirúrgicos, no todos los pacientes con este tipo de problemas vamos a necesitar que tomen medicamentos, no todos los pacientes son candidatos a cualquier proceso. Algunos pacientes que tienen lesión, que son la sintomatología muy leve y a veces es postural, lo que le recomendamos es fisioterapia. De esta manera va a fortalecer los músculos, tendones y hasta podemos hacer que haya una rectificación en la columna y el paciente pueda tener de manera natural y biológica una curación. Pero hay pacientes, obviamente, que depende del grado de lesión, hay que subir de tratamientos. Y para ello nosotros estamos ofertando las células madres, que en este caso vienen siendo una alternativa no quirúrgica que resuelve muy bien en los pacientes. Háblenos acerca de eso, doctora. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tarda?
Ok, el procedimiento de células madre es ambulatorio, dilata 4 horas aproximadamente. El 50% de los pacientes con una espondiloartrosis avanzada son candidatos. Lo que hacemos es, no vamos a curar completamente la lesión en la columna, pero sí vamos a darle mejoría, vamos a dar reestructuración, vamos a hacer restablecer todos los tejidos que tenemos y de esta manera evitar que la enfermedad progrese a como normalmente progresa. También vamos a eliminar todos los síntomas como dolor, hormigueo, calambre y sensación de que falta esa fuerza que teníamos en los miembros. Entonces al paciente se le primero evalúa, se ve si es candidato o no para células madres. Una vez que ya decimos que sí es candidato, se le dice que vamos a obtener de la grasa o de la médula ósea de su cuerpo, o sea que al mismo paciente le quitamos las células madres. Y una vez que está todo el proceso, durante 4 horas, lo aplicamos directamente, ya sea en el disco paravertebral, ¿verdad? O muy cerca de la columna. Nunca inyectamos directamente dentro de la columna, a menos que sea necesario y que un neurocirujano o algún médico nos determine eso. Pero lo que hacemos es fortalecer todo el área que está alrededor. Ok, doctora, este procedimiento, esta intervención médica que nos hablaba de las células, ¿no es doloroso? Completamente sin dolor, sin anestesia, es ambulatorio, seguro, eficaz, no tenemos ninguna reacción adversa, son células del mismo paciente para el mismo paciente. Y lo que hacemos es inducir a la curación natural. No necesitamos medicamentos, ni intervención quirúrgica, ni ningún tipo de platina o que vamos a entrar a un quirófano y que estas cosas que a los pacientes les da miedo. No, es muy seguro, vamos a inyectar en la zona que está afectada y el tiempo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que la columna responde es muy rápido. A como decía pues los maestros que nos enseñan, la columna es un material muy noble. A como se puede dañar con cualquier movimiento, se puede reparar con una intervención bastante sencilla. Entonces, aunque el paciente tenga una artrosis inicial o tenga una artrosis muy avanzada, va a responder porque con el tratamiento de células madres hacemos la diferenciación y restablecemos los tejidos. Doctora, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuáles son las recomendaciones que usted como especialista brinda a la población y evitemos que la espondiloartrosis ataque nuestro cuerpo? Ok, lo más importante es entender que es una enfermedad natural, biológica y casi todos vamos a tenerla. Entonces, si vamos a tenerla, lo mejor que podemos hacer es prevenir un poco las complicaciones. En primer, el peso. No podemos excedernos en el peso. Si estamos bastante gorditos, pues ponernos a hacer ejercicios, movimientos, etc. Mejorar la postura. Si nosotros tenemos que permanecer mucho tiempo sentados, entonces tratar de estar sentados lo más ergonómicamente, lo más cómodamente, con nuestros piecitos, ¿verdad? A un nivel que podamos sostener nuestra columna y no tengamos que hacer esfuerzo. 3. No levantar objetos pesados. Más del 40% de nuestro peso no lo podemos levantar. Entonces, las personas que van al gimnasio, las personas que tienen trabajo de fuerza, evitar cargar mucho porque la columna se rompe, se quiebra, se friega, ¿verdad? Y hay otras cosas como la genética y eso, y uno tiene que estar bastante enterado. Si mi mamá, mi papá o algún abuelo padeció de este padecimiento, muy probablemente yo lo tenga, entonces siempre estar checándome médicamente para evitar que avance y progrese la enfermedad. Doctora, ¿podríamos decir que la espondiloartrosis es hereditaria? Exactamente, es una enfermedad hereditaria y tiene que ver con todos los factores anteriores del que yo te estaba explicando. Doctora Pichardo, esta enfermedad puede ser tratada en CEPROFIS. Coméntenos acerca del horario de atención y qué día están atendiendo. Ok, CEPROFIS atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo primero que tiene que hacer el paciente es llamar, agendar con nosotros, ¿verdad? Para que hagamos una evaluación exhaustiva y veamos si es candidato o no a células madre. Entonces, a todas las personas, la invitación es buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, donde tenemos un montón de pacientes que han sido tratados con este tipo de terapias alternativas y han tenido resultados. Y una vez que ya se convenza de que este es el tipo de terapia que quiere recibir, pues venga a CEPROFIS y aquí con mucho cariño lo vamos a atender. Agradecido, doctora Pichardo, con su tiempo y su análisis al respecto de esta enfermedad que es bastante común en la edad adulta. Nosotros con esta información vamos a continuar con mucho más en la revista Acción 10 en la Mañana.